Hola, 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 ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que dice de la siguiente manera: Pastor, siendo honestos, la Biblia no habla en algún pasaje específico donde indique que la masturbación es pecado. Lo comento porque es una situación que viven los jóvenes en su etapa de cambios y es la fiesta hormonal que experimentan en su desarrollo. Me gustaría conocer su opinión, por ello le pregunto, pastor, ¿es pecado la masturbación? ¿Qué dice la Biblia? Soy diácono y consejero. Mi nombre es Elías López, de la Ciudad de México. Interesantísima la pregunta que nos hace nuestro hermano Elías, diácono de alguna iglesia en la Ciudad de México. Y te voy a dar respuesta inmediatamente a tu pregunta acerca si es pecado la masturbación, la Biblia qué nos dice, qué nos menciona. Bueno, yo te quiero decir que la Biblia nunca menciona, nunca declara así específicamente que la masturbación sea o no sea pecado, como bien comentas en el contexto de la pregunta que me haces. Bueno, y te voy a dar respuesta. En el pasaje más frecuente que se asocia con la masturbación es precisamente la historia de Onán, que se ubica en Génesis capítulo 38, versículo 9 al 10. Y algunos interpretan este pasaje para decir que verter en tierra es un pecado. Sin embargo, eso no es lo que dice el pasaje. Dios no condenó a Onán por verter en tierra, sino porque Onán interrumpió el coito y el pecado consistía no en la práctica sexual, sino en esquivar su responsabilidad bajo las leyes de ese día de levantarle descendencia a hijos para su hermano que ya había fallecido. Entonces el pasaje no tiene que ver con masturbación, sino tiene que ver con que no cumplió la obligación familiar de esa época. ¿Al qué? Al no hacer, al no levantarle descendencia a su hermano siguiendo a la instrucción bíblica. Ahora, algunos al ver que no hay una instrucción clara sobre la masturbación, han pensado que la masturbación es aceptable. Sin embargo, podemos notar en los siguientes puntos algo que creo que es muy importante. En primer lugar, Jesús dijo que la lujuria es un pecado. ¿Eso en dónde lo dice? En Mateo 5:28, donde el Señor dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por ello es que una parte de conocedores del tema aseveran y coinciden que prácticamente unos dicen no es posible masturbarse sin cometer lujuria, y otros dicen sí es posible. Dándoles el beneficio de la duda a aquellos que dicen que solo es una cuestión fisiológica, física, natural de la edad para masturbarse, entonces diremos que esas excepciones, y pongo entre comillas, de chicos que se masturban sin lujuria, serían muy pocos, 1 por 1000, por decir algo. Lo cierto es que la masturbación va siempre acompañada de la lujuria, que sí es pecado. En segundo lugar, el apóstol Pablo escribe: yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Mi cosa entra esta también. Eso es donde lo dice en 1 Corintios capítulo 6:12. La masturbación puede fácilmente llegar al masturbante o practicante, al chico. Una práctica se puede convertir en recurrente, inclusive adictiva. Puede ser que la masturbación sea menor en sus consecuencias que algunos otros pecados como el adulterio, la fornicación. Sin embargo, considero que no se puede defender esta práctica debido a que el sexo fue creado para unir a las personas, mientras que la masturbación mete a la persona o a las personas en sí mismo y la aíslan en su mundo de fantasía. Entre las varias razones
por las cuales Dios creó el sexo se encuentra esta: para sacarnos de nosotros mismos, al unirnos a nuestro cónyuge y posteriormente para procrear vida. Pero la masturbación hace lo opuesto. La masturbación envuelve al practicante en su propia fantasía, como ya lo mencioné, y en su mundo egoísta está centrado solamente en él, en su satisfacción. Ahora bien, hay algunos psicólogos y consejeros que piensan que la masturbación en parte es parte del desarrollo sexual del adolescente, y en eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Y ellos dicen que puede ser normal durante las edades de entre 13 y 15 años. Y pienso que no debemos tampoco ser muy dogmáticos y rechazar esta necesidad fisiológica, esa necesidad psicológica de los estudiosos del comportamiento humano, que ellos dicen que eso simplemente es un periodo. Pero de todas formas, yo quiero que quede claro este tema. Si aceptamos esta postura de los llamados expertos, este debe de ser un proceso que un gran número de jóvenes deben de pasar rápidamente y dejar esa práctica atrás. No debe de ser una práctica en sí que llegue a ser una costumbre regular. Por ello, me permito hacer ciertas recomendaciones. Es necesario la ayuda psicológica y espiritual para nuestros jóvenes. Por ello es que los jóvenes hay que proporcionarles una educación sexual que incluya información sobre el desarrollo sexual normal, así como un enfoque en la importancia de los valores personales y la toma de decisiones para que sea una decisión saludable. Por eso tenemos que fomentar un diálogo. El diálogo debe ser abierto, debemos de romper tabús que hay en la mayoría de las familias, de las iglesias, acerca de la masturbación, y entrar al tema abiertamente. Y para ello es muy importante fomentar un ambiente en el que los jóvenes se sientan cómodos para hablar sobre sus inquietudes, preguntas relacionadas a su sexualidad, a lo que están experimentando, a esa cosa rara y extraña que los mantiene mal, pero les gusta, y en fin. Bueno, por ello es necesario que el consejero familiar, que el consejero pastoral debe ofrecer consejería, debe ofrecer orientación espiritual, que aborde las preocupaciones relacionadas con la fe, con la moralidad, y debe de enfatizar el valor del autocontrol, como lo menciona uno de los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22 al 23, que es el del dominio propio. Por eso es muy importante que los jóvenes hagan deporte. El ejercicio corporal les va a ayudar mucho, tienen mucha energía, pero también la práctica espiritual del ayuno. La práctica espiritual del ayuno les va a ayudar muchísimo, 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 porque empiezan a desarrollar, a fortalecer dominio propio. También es importante ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar una comprensión saludable de sí mismos, de su sexualidad, que eso es parte del ser humano, que incluye manejar esos impulsos, que incluye manejar los deseos de una manera de acuerdo, en línea a lo que creemos, en línea a lo que enseña la palabra, ¿verdad? Porque si nos vamos al mundial, pues son unos conceptos muy equivocados que pueden en cierta manera confundir y pueden ser tropiezo para nuestros jóvenes. Por ello es necesario trabajar en el desarrollo de una autoestima saludable, una identidad sólida, que son fundamentales para nuestros adolescentes. Por último, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes el concepto de gracia y perdón. Ese concepto juega un papel muy importante, que se consiste que Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero que sí es necesario, 1 Juan 1:9, y por eso deben de tener consejeros. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y súper importante, tenemos que evitar crear un ambiente de vergüenza, una estigmatización en torno al tema de la
de la masturbación. En resumen, la perspectiva sobre la masturbación varía en cada comunidad. Algunos van a decir, no, pues eso está muy mal, el otro son más relax, como sea. El enfoque debe de estar, en cierta manera, debemos de ofrecer un apoyo equilibrado que incluya educación, que incluya diálogo abierto, orientación espiritual y un enfoque en el bienestar emocional y espiritual que es importante, que es crucial para ayudar a los jóvenes a navegar en estas cuestiones, específicamente en la masturbación. Pues esa es mi respuesta que yo te doy y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba en YouTube, que nos regales un like, que te suscribas y si tienes alguna pregunta, háznosla llegar a través de una pregunta, a través de un audio, a través de nuestras redes sociales. Es imposible yo contestar tantas llamadas, y no es que yo no quiera contestar, me entran muchas llamadas al día para hacerme la pregunta. Yo les recomiendo que nos hagan la pregunta escrita a través de un mensaje, inbox, WhatsApp, a través de nuestras redes sociales o a través de un mensaje. Gracias.